Hola amigos de YouTube, Instagram, Facebook, mi nombre es Leandro Halber, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema increíble y vamos a tener un invitado impresionante, que además es mi padre. Así que ya arrancamos. Buenas tardes, bueno, les presento al invitado de hoy, el doctor Mario Halber. Hoy vamos a estar hablando sobre salud mental y acá tenemos un experto sobre el tema. Él es especialista en psicología y psiquiatría médica, entre otras cosas también trabaja como médico laboral y médico legal. Y además de eso, en la vida personal también realizás otro tipo de actividades. Sí, también. Como por ejemplo, dedicadas al entrenamiento físico. Sí, y baile también. Baile, entrenamiento funcional. Sí, tal cual, sí. Bien. Cosas fuera del ámbito de la medicina. Y lo cual me parece sumamente importante es que uno, además de sus actividades laborales y de sus responsabilidades, pueda dedicarle el tiempo y también pueda hacer cosas que le gustan. Sí, por ahí con esto me das pie un poco como para hablar de lo que ocurre en la sociedad en general con respecto al tema de salud mental. Por suerte, por un lado, digamos que la gran mayoría de la gente ha podido incorporar dentro de sus conceptos el tema de que hablar de salud mental no es algo malo. Con anterioridad, mencionar el tema psiquiatría, consulta psiquiátrica, internación psiquiátrica, para mucha gente consideraba como un tema de muchísimo temor. Y eso de alguna manera, ¿qué hacía? La alejaba de una posible consulta médica, psiquiátrica o hasta incluso psicológica. O bien, cuando el psicólogo decidía una derivación al psiquiatra, esto también le generaba al paciente un rechazo. Hoy ha cambiado un montón el concepto social sobre el tema de lo que es la salud mental. Y en parte es porque todo el tema que tiene que ver con la salud mental engloba a la continua condición que ejercemos en la vida diaria. Es un tema que engloba a lo que pasa en las familias, a lo que pasa en las escuelas, a lo que pasa en los ámbitos laborales y un poco a lo que decíamos recién, a lo que tiene que ver con los ámbitos de recreación. Si tuviéramos que hacer una generalidad en una palabra muy corta de lo que ocurre a nivel global, tendríamos que hablar de altos niveles de estrés. Es decir, las personas se ven sometidas a diario a un estrés que tiene que ver con tener que responder a cosas para las cuales están preparadas, otras para las cuales no están preparadas, y otras para las cuales las exigencias terminan siendo mayores que lo que la persona puede contribuir a dar. Esto hace que empiecen a aparecer síntomas que tienen que ver con la personalidad previa de cada persona. Pero en general podemos hablar de síntomas que tienen que ver con la ansiedad, con el nerviosismo, con la irritabilidad y posteriormente con el desarrollo de falta de empatía y falta de energía en desarrollar las actividades diarias. Bien, ya, acá dijiste algo muy importante y que es algo que es increíble cómo lo ves en cualquier lugar de la sociedad. Cuando vos hablas de psiquiatría o de psicología o de algún tipo de esas intervenciones, es como que hay muchas personas que le tienen miedo o incluso que dicen, ay no, como que se mantienen alejados de eso, ¿viste? Como que no se quieren involucrar. ¿Eso a qué se lo atribuís? Ese es un viejo paradigma que tiene que ver con el concepto de locura. La gente tiene miedo a que alguien le pueda decir, mira, estás un poco loco. O sea, esa es la palabra a la que la gente tiene temor, a la locura. Y en realidad la locura nos engloba todos los días. O sea, cualquiera de nosotros, esta situación la hemos visto. Vamos a poner una situación ficticia, pero la hemos visto. Un embotellamiento de coches, un pequeño choque, o sea, desata en mucha gente un estado que parece de locura, parece como ocurre en las películas. Y eso tiene que ver con esto que decía hoy. Las personas muchas veces viven como descentradas de su persona, no quiero decir espiritual, sino de su persona psíquica. Es decir,
están viviendo constantemente sometidas a estímulos en donde lo único que hacen es responder de una manera que no genera para nada paz interior. Entonces, en esto tiene que ver lo que ocurre en los trabajos, en los ámbitos laborales, en la forma de manejo en muchos ámbitos, lo que uno escucha por televisión todo el día, porque el bombardeo de noticias es terrible, la situación actual, que bueno, creo que referirme mucho más a esto es lo que vivimos todos los días, pese a que he tenido la experiencia de atender muchísima gente después de lo que fue la crisis del 2001 y cómo esas personas también han ido saliendo. Tenemos que hablar también de que, pese a todo este contexto, existe lo que se llama la resiliencia, y es la capacidad de las personas de poder afrontar conflictos, sea personales, ambientales, institucionales, espirituales. Mucha gente tiene conflictos que tienen que ver con la espiritualidad y también se manifiestan dentro de síntomas. Coincido totalmente con el tema de la resiliencia. Básicamente todas las personas que les va bien y que son exitosas en algún ámbito de su vida porque son resilientes o fueron resilientes. Porque no todo en la vida es color de rosas. A veces las personas fracasan, se caen y después se tienen que levantar. Y es ahí donde viene todo el proceso de aprendizaje y de fortalecimiento personal, que es justamente lo que tienen las personas exitosas. Y otra cosa... Ese es un punto que es sumamente importante y se denomina capacidad para tolerar la frustración. ¿Qué ocurre cuando las cosas no me salen como las pensé, no me salen como yo quiero, no me salen en el tiempo que yo estimaba que iban a salir? Es decir, ¿qué hago con eso, con todo eso que me genera, con la impotencia, la frustración, a veces la ira, a veces los estados depresivos? Muchas veces las personas no saben qué hacer con las cosas que le pasan. ¿Viste? Es como que le pasan cosas, en cualquier cosa, puede ser familiar, y es como que no saben qué hacer, o no saben qué hacer, porque a veces es una situación difícil de manejar, pero yo creo que... en esto interviene mucho lo que es la consulta en los ámbitos de salud mental, porque a veces las consultas no siempre derivan en tratamientos prolongados ni derivan en cuestiones farmacológicas. A veces las consultas tienen que ver con la orientación sobre lo que la persona puede cambiar en ese momento, en ciertas cosas que le ocurren en la vida, y en ofrecerle a veces una mirada lateral sobre el problema que permite que la persona pueda desenfocarse. Esto de desenfocarse, digamos, es una palabra importante. A veces cuando uno está tan metido adentro de un problema, no termina de ver ninguna perspectiva favorable, porque está tan metido en una idea, tan obsesionado en querer resolverla de una forma, que no acepta visiones de otro lado. Entonces, muchas veces la visión de un profesional te puede ampliar ese foco conflictivo que está ocurriendo y de repente introducir alternativas válidas, que no siempre tienen que ver con tratamientos prolongados ni nada por el estilo. A mí me da mucha lástima cuando veo a las personas que justamente cuando te hablan, uno se da cuenta, viste, que como que no se quieren acercar a la psicología, no se quieren acercar a la introspección, es como que tienen miedo, viste, de estudiarse a sí mismo, y lo importante que es estudiarte a sí mismo, hacer técnicas de meditación, hacer técnicas de introspección, el estudio de las neurociencias que hoy en día viene muy avanzado, el desarrollo personal. Y hay gente que le tiene miedo a eso. ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué tiene miedo de descubrir? Bueno, mira, hoy fíjate, un montón de consultas en gente joven, de edad madura, pero gente joven, tiene que ver con los trastornos cognitivos. La gente ya te está consultando a los 40 años porque te dice que tiene miedo a tener Alzheimer, porque se olvidó si puso la leche en vez de la heladera, la metió en el microondas, o le dijeron un número de teléfono y en los 2 segundos se lo olvidó. Aparecen estos desórdenes cognitivos como un síntoma que tiene que ver con la sociedad que está en un alto ámbito de estrés. Entonces, poder explicarle a la persona que esto no es un deterioro neurológico, mucha gente tiene miedo a eso también, a tener un deterioro neurológico a temprana edad. Estos trastornos cognitivos tienen que ocurrir en la memoria, en la concentración, en no poder sentarse, en leer una hoja, dar la vuelta y olvidarse en lo que decía.
tienen que ver con que la persona no está pudiendo manejar sus altos niveles de estrés emocional, físico y psicológico. Entonces, esto muchas veces es oportuno recomendarle, mostrarle, preguntarle, interiorizarle sobre qué otras cosas de su vida le pueden generar un placer. Tal vez cosas que no haya hecho nunca. Por eso muchas veces se los invita a que hagan algún tipo de actividad, ya sea preferentemente lúdica, que tenga que ver, sea actividad física, que tenga que ver con el baile, con la música. Es decir, abordar el cerebro desde lo que es la parte neurocognitiva, desde otras áreas que no tengan que ver con el estrés. O sea, aunque aprender cosas te lleva a un estrés, pero aprenderlas por placer es distinto. No genera todo este tipo de disturbios emocionales. Vos sabés que desde mi punto de vista, nosotros, las personas, tenemos que hacer hincapié en 5 áreas de la vida. Lo que es el área laboral, el área de las finanzas, la economía personal o de la familia, lo que es la salud, lo que es la diversión o el ocio, y le estaría faltando una que era, me parece que es la familia. Sí. Y tenemos que tratar de tener equilibrio en todos esos ámbitos, porque si vos te la pasás trabajando y no le das la importancia necesaria a la familia, eso te va a generar un desequilibrio que va a generar malestar. Lo mismo es, tampoco vos podés estar haciendo todo el tiempo las cosas que te gustan, porque tenés que cumplir con tus responsabilidades. Tal cual. Y se trata de un equilibrio. Lograr el equilibrio es una de las cosas más complejas dentro de la vida, porque poder mantener todo en un estado que funcione correctamente es difícil. Muchas veces las exigencias laborales te llevan mucho tiempo, te llevan mucho esfuerzo. Los profesionales vemos un montón de personas con el síndrome de burnout, es el que le llaman el síndrome de cabeza quemada. Personas expuestas a alto estrés emocional y temporal que terminan desarrollando, sí, un déficit cognitivo, emocional, una apatía, y eso tiene que ver con cargas que han recibido desde lo laboral. Después, el tema familiar es importantísimo. Cualquier estructura familiar debe funcionar medianamente compensada para que todos los integrantes puedan tener un desarrollo acorde a su edad y a las actividades que tienen. Y bueno, y poder trabajar mucho eso sobre lo que es la vincularidad dentro de la familia. Tenemos un montón de familias ahora que son familias ensambladas, familias en donde los papás trabajan tanto que a veces los abuelos adoptan la función de padre de sus nietos, que es otra sobrecarga para los abuelos, pero bueno, todo esto son cosas charlables y cosas en las que se pueden buscar. Se pueden equilibrar. Exactamente, y equilibrar, pero ese equilibrio es fundamental para que una persona también se pueda desarrollar. Bien. Y bueno, imagino que todo este tipo de cuestiones genera en ciertas personas también como un tipo de falta de confianza, falta de autoestima. Yo veo que hay muchas personas que les cuesta concretar una idea, les cuesta, tienen ganas de hacer algo y no lo hacen por miedo de qué dirán. Si hay una persona que alguien externo le dice que no tiene la capacidad o que no tiene las habilidades necesarias, como que se quedan en molde. Es como que todo este entorno tiene que ver un poco, ¿no?, con el tema de la autoestima. Por lo general el entorno suele ser intimidante. Es decir, no hay cosas naturalmente fáciles. Porque además nosotros, toda la sociedad se maneja en un entorno hostil. Sí, tal cual. Porque no es un jardín de infantes. No, la sociedad. Por eso digo que es intimidante. Ahora, ¿para qué sirve a veces el asesoramiento o para qué sirve a veces el tratamiento, que puede ser psicológico, que puede ser grupal? Sirve con esto, para que la persona encuentre de alguna manera sus propias fortalezas, que eso es a veces lo que no logra reconocer en sí mismo y genera la autoestima. Esto que vos decís, personas que en su cabeza siempre están pensando, no voy a poder hacer esto, nunca voy a poder lograr lo otro, nunca voy a poder estabilizarme en tal lugar, y en realidad lo que tiene son preconceptos propios que están disminuidos, ya sea porque transita un estado de depresión o porque
toda la historia de su vida tiene que ver con haberse valorado de esa manera. Entonces, todas estas cosas son ideas que funcionan en la cabeza, pero que son cambiables y que la persona puede experimentar esos cambios. Acá yo te pregunto una cosa, ya que hablaste de depresión y de algunas patologías, porque todas las personas relacionan depresión, ansiedad, trastorno de pánico con medicación. ¿Eso es cierto? ¿Lo pueden trabajar con una intervención conservadora? ¿O cómo es ese tema? ¿Cómo lo...? Es cierto a medias, porque hay personas que ya tienen una estructura cognitiva de tipo depresiva. Entonces todo lo que asimilan tiende más a verse de un color oscuro que verse de un color claro y un color que posibilite seguir adelante. Por otro lado, hay personas que manifiestan sintomatología depresiva, pero en sí lo que tienen son conflictos psíquicos a resolver. Entonces, cuando logra empezar a mediatizar la resolución de esos conflictos, la depresión que padece va desapareciendo. Y después sí hay casos en los que es importante el tema farmacológico. El tema farmacológico no es un tema mágico. A veces también las personas creen que toman una pastilla hoy y mañana no. La farmacología está diseñada para poder modificar cuestiones neuroendocrinas entre mediano y largo plazo. 1 mes, 2 meses como para empezar a arrancar. Pero esto que ocurre también en el organismo con los neurotransmisores, la disminución de los neurotransmisores que genera estados depresivos, viene generado por lo general por todos estos periodos de estrés que la persona a la larga no puede asimilar. Pero hoy las medicaciones también que hay, la persona funciona normalmente durante el día. La persona tiene miedo de esto, al personaje que ve en las películas de un paciente psiquiátrico que está sobresedado, tirado en la cama, que se arrastra por el piso, y hoy nada que ver. De hecho, un montón de la población funciona con una mínima medicación que le permite o descansar bien de noche o mantener un tema anímico durante el día. Personas que necesitan alguna medicación que garantice que su sistema cognitivo esté funcionando adecuadamente. Imagino que quizás alguna situación o alguna persona llega a tener un déficit de neurotransmisores o algún déficit hormonal, y en ese caso es donde sí o sí se tendría que hablar sobre ese tema. Hay ciertas etapas de la vida que de por sí ya traen cambios anímicos y cambios cognitivos que a veces es necesario manejar con algún tipo de medicación. Y estas personas que vos me nombrabas, que hay muchas, hay muchas, porque en todos lados, que ven la vida de forma oscura, y que tienen tipo patrones de pensamientos limitantes, ¿pueden hacer algo para modificar esos patrones de pensamientos negativos, limitantes, y tratar de modificarlos hacia algo que los lleve a una buena parada? Sí, lo primero es poder identificar el pensamiento negativo primario. Es decir, cuando todo tu pensamiento te dice no a todas las cosas, es importante poder identificar que eso te está sucediendo, pero a veces necesitas que alguien te lo diga de afuera. Claro. Y tal vez necesitas que alguien te muestre virtudes que no sabes que tenés. Claro, o a veces necesitas a alguien que te repregunte. Sí, alguien que te genere una duda y vos decís, ¿está bien lo que estoy haciendo? Te guíe un poco por un camino que muestra otra cosa y que de repente coteje la realidad de lo que pensás a una realidad que es totalmente diferente y mucho más positiva. Bien. Y desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿cómo pueden hacer las personas, o nosotros, para reaccionar y qué acciones tomar cuando las cosas no salen como nosotros queremos? Porque siempre va a haber cosas que nosotros planificamos y van a salir bien, pero va a haber otras que no. Esto que te hablaba un poco primero de poder sostener una capacidad de frustración. Segundo, poder ampliar un foco del análisis de lo que está ocurriendo. Todos tendemos a reaccionar más desde lo emocional y desde lo propio, que no desde un análisis en donde también haya una empatía sobre lo que sucede alrededor. Entonces, muchas veces reaccionamos en las situaciones y en realidad esa reacción, tal vez si uno pudiera analizarla tranquilamente, en otro momento, con más tranquilidad,
podría encontrar alternativas diferentes. Y lo otro, bueno, saber esperar también, saber tener paciencia, saber reconocer los tiempos de las cosas. Es todo un cultivo interno que es difícil. La persona que no logra eso se va frustrando sistemáticamente ante cada cosa que hace porque considera que los tiempos en los que quiere lograr las cosas no se dan y eso le genera más frustración. Pero eso también se puede trabajar, sí. Bien. Bueno, ya vamos terminando con el video. Pero a manera de conclusión, acá estuve tomando notas, podemos decir, muy importante prestar atención al estrés. Sí. No llegar a niveles muy altos de estrés. ¿Cómo nos damos cuenta cuando estamos estresados? ¿Qué podemos hacer? Hay síntomas que son claves. La irritabilidad constante. Y eso es cuando, por ejemplo, alguien te dice algo pequeño y vos reaccionaste Sí, con la magnitud de la tensión, o sea, alguien viene y no sé, te dice un chiste y dice, tu camiseta está rayadita y vos ya respondés como, o sea, claro. Eso es un índice. Otro índice tiene que ver con los problemas del sueño, son muy importantes, y si no descansamos y no dormimos y el cerebro no baja revoluciones durante la noche, el día también se ve sobrecargado con una energía que no es buena. En el estrés estamos constantemente en un choque también con los vínculos familiares, sociales, laborales, y después empieza sintomatología que ya es un poco más precisa. Los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, esto que te decía, la baja tolerancia a la frustración también empieza a generar actitudes que pueden ser agresivas. Todos síntomas que de alguna manera están pidiendo hacer una evaluación por parte profesional. Otra de las conclusiones que podemos llegar es el tema de lo importante que es identificar los problemas. Sí, y esto ya tiene que ver algo con un poco de fuerza de voluntad de uno mismo. Sí. Porque uno no va a identificar los problemas que uno tiene si no se esfuerza por identificarlos. Sí, uno se tiene que sentar y tiene que reflexionar y tiene que decir, a mí me está yendo bien acá, me está yendo mal acá, ¿qué pasa acá que me siento mal? Encontrar cuál es la verdadera participación propia que cada uno hace en las situaciones, porque si no todos tendemos a poner en el afuera cuestiones que tal vez son internas y nunca las analizamos. Bien. Como tercera conclusión, el tema de la capacidad de la frustración. Cuando las cosas no salen, no hay que volverse loco, no hay que... No. De hecho, en este momento el país está atravesando una situación particular. Sí, difícil y que te hace pensar todos los días en eso, porque te hace pensar todos uno los prende días. el televisor y está también invadido por noticias que te generan. ¿Por qué comento esto? Porque, a ver, los programas los ve gente que es de afuera también, de Chile, de Colombia, España. Bueno, acá en Argentina el problema que está habiendo actualmente es que está habiendo un tema de una inflación muy grande y a nivel político el tema está con una grieta muy grande y siempre hay como choques. Entonces la gente común siempre está sometida a ese tipo de estrés que capaz que uno no puede hacer nada, porque vos decís, che, yo no puedo cambiar la política, no puedo cambiar la inflación, no puedo cambiar. A veces es sano correrse un poco. Pero hay cosas que sí puedes hacer. Sí. No puedes cambiar la inflación, no puedes cambiar los políticos, no puedes cambiar las leyes, pero ¿qué es lo que puedes hacer como para mejorar tu vida? A veces, si uno está constantemente con toda esta problemática en la cabeza, esto no hace más que generar situaciones de estrés. Uno necesita por ahí correrse, al menos durante un rato en el día, y poder pensar en otra cosa, cultivar otra cosa que tenga que ver con actitudes, con cosas que nos gustan. Mucha gente encuentra caminos en la espiritualidad, en la meditación, en técnicas que le permiten vivir el aquí y ahora, porque también lo que te estás perdiendo a veces es vivir lo que tenés en el momento. Vos sabés que yo hace poco hice un video que habla sobre el tema de los tiempos, el vivir en aquí y ahora, y yo hago mucho enfoque en que la gente viva en aquí y ahora, pero con la cabeza puesta en el futuro, no en el pasado. Porque ¿qué pasa? Si vos vivís en el aquí y ahora con la cabeza puesta en lo que vos querés para el día de mañana, eso que vos querés
a servir como motivación para que vos... Sí. Ahora, si vos estás pensando en lo que te pasó en el pasado, que fue malo, es como que esa energía negativa que vos sentiste en el pasado, es como que la atraes a la aquí ahora. Constantemente la tenés encima. Bien, También. Entonces, como cuarta conclusión y última, aprender del fracaso. El fracaso no es algo malo, viste que la gente tiene el concepto de que fracasar está mal. Que te pongan desaprobar un examen está mal. La crisis es o sea, que tener una crisis es como lo último que te va... Y no te va a pasar en la vida, te va a pasar un montón de veces. Y esto que decimos, ante el fracaso hay que serenarse, tranquilizarse, analizar y ver en dónde se puede generar un cambio. De hecho hay una ecuación que se utiliza mucho en el desarrollo personal, y es que fracaso más fracaso más fracaso más fracaso más fracaso es igual a éxito. Porque es como que vos, para llegar a los resultados que vos querés, tenés que pasar por situaciones, Un montón de situaciones que vos no conocés, que no son buenas, claro. que no son buenas, obstáculos, y es muy difícil hacer todo bien de una. Incluso hasta Messi, que es el mejor jugador del mundo, debe haber tenido muchos fracasos Seguro. hasta llegar a lo que es seguro hoy. Es el mejor del mundo y ha llorado en cámara porque un día dijo no quiero... Se retiró de la no quiero estar selección, más. después volvió, es verdad. Bueno, o sea, es así, es el transcurso de la vida. Es verdad. Bueno, vamos a dar por finalizado el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les mandamos un abrazo grande. Mario, ¿querés decir algo para terminar? Sí, por ahí que a mitad de año tenemos programada hacer una charla en donde vamos a dar como un poco un panorama de todos los que son las cuestiones de diagnósticos, de salud mental, y eso como para tener un pantallazo amplio de todo lo que puede ocurrir en la vida y de lo que puede generar atención. Bueno, que eso es algo que ya lo vas a organizar. Sí, estamos Y lo otro, esto que decía recién, que la gente no tenga miedo, primero que consulte, que hable, que logre poder comunicarse y un montón de cosas logran tener soluciones a veces sin pensar. Bueno, esperamos haber aportado mucho valor y cosas que les sirvan en la vida diaria. Y bueno, nos vemos pronto. Chao. Hasta luego.